¿Alguna vez has sentido que algo late bajo la superficie de sus gestos, como un secreto que insiste en revelarse pero jamás se pronuncia? ¿Has notado silencios que pesan más que 1000 palabras, miradas que se desvían justo cuando parecen a punto de confesarse? Tal vez no sea ausencia de sentimiento, sino todo lo contrario, un deseo tan intenso que necesita esconderse para sobrevivir. Porque el amor, cuando es profundo, rara vez se muestra desnudo, prefiere el disfraz, el síntoma, la señal cifrada. Nos enseñaron a creer que el amor se anuncia con declaraciones claras, actos visibles y promesas explícitas. Pero esa creencia es cómoda y falsa. Lo verdaderamente poderoso casi nunca se exhibe. Se reprime, se camufla, se filtra en detalles aparentemente insignificantes. Aquello que él oculta no es debilidad, es conflicto interno. Y todo conflicto deja huellas, como grietas en una pared que pretende ser sólida. Hay gestos que no buscan ser vistos, pero que delatan más que cualquier palabra. Una preocupación que aparece sin razón aparente, una incomodidad cuando otros se acercan demasiado, una necesidad inconsciente de proteger lo que ni siquiera admite desear. Son actos fallidos del corazón, pequeñas traiciones del inconsciente que revelan una verdad incómoda. Su control se resquebraja justo donde el sentimiento es más fuerte. Quizás lo más inquietante no sea lo que hace, sino lo que evita. Temas que esquiva, bromas que esconden tensión, cambios sutiles en su comportamiento cuando tu nombre entra en escena. El amor reprimido no grita, susurra, y esos susurros, si sabes escucharlos, forman un patrón preciso, casi inevitable. Cada señal es una pieza, y juntas construyen una imagen que él mismo teme mirar de frente. En este recorrido no encontrarás confesiones ni promesas, sino algo más perturbador. 4 señales secretas que no pueden fingirse, aunque él lo intente. Cada una apunta a una verdad que ha sido negada, enterrada y desplazada. Hasta ahora, si abandonas este camino antes del final, perderás la clave que da sentido a todo lo anterior, porque algunas revelaciones solo se comprenden cuando el último velo cae. Hay un punto en el que el deseo deja de ser una fantasía y se convierte en una amenaza interna. Ahí comienza todo. No cuando él sonríe, ni cuando se acerca, sino cuando algo dentro de él decide esconderse. Porque amar no siempre se vive como placer. Muchas veces se experimenta como peligro, y el inconsciente, fiel a su instinto de supervivencia, activa defensas silenciosas. ¿Qué hace entonces alguien que siente demasiado? Se contiene, se fragmenta, se disfraza. Tal vez has percibido esa tensión sin nombre, esa rigidez repentina cuando la cercanía se vuelve posible. No es frialdad, es lucha. Dentro de él conviven 2 fuerzas opuestas, una que quiere entregarse y otra que teme perder el control. Y cuando el control es su refugio más antiguo, el amor se vuelve una grieta. Cada gesto calculado es una muralla. Cada silencio es un grito que no se permiten hacer. El primer signo aparece precisamente ahí, en el exceso de dominio. Observa cómo mide sus palabras, cómo regula sus reacciones, cómo evita exponerse emocionalmente incluso cuando el contexto lo permitiría. Ese autocontrol no es indiferencia, es represión. Y la represión nunca elimina el deseo, solo lo empuja a las sombras, donde se vuelve más intenso, más persistente, más peligroso para quien lo siente. Hay una ironía cruel en esto. Cuanto más profundo es el sentimiento, más rígida se vuelve la máscara. Él no se protege de ti, se protege de sí mismo, porque reconocerte como objeto de su afecto implicaría aceptar una vulnerabilidad que contradice la imagen que construyó para sobrevivir. Y esa contradicción genera síntomas, siempre los genera. El cuerpo y la conducta terminan diciendo lo que la boca calla. Quizás notes una atención desproporcionada a detalles mínimos, una memoria selectiva que recuerda cosas que nadie más registra. Eso no es casualidad.
El inconsciente fija aquello que considera vital, incluso cuando la conciencia lo niega. Cada recuerdo guardado en silencio es una confesión aplazada, una promesa que aún no se atreve a formular. ¿Por qué recordar tanto aquello que supuestamente no importa? Y luego está la incomodidad, no la evidente, sino la sutil. Cambios en su postura, microdistancias, variaciones en el tono cuando otros te nombran. El deseo reprimido se delata en el cuerpo antes que en la palabra. Siempre. El cuerpo no sabe mentir por mucho tiempo. Se tensa, se adelanta, se retrae. Es ahí donde el amor escondido deja su primera huella. Si prestas atención, sentirás que algo intenta emerger y es empujado hacia atrás una y otra vez. Ese vaivén interno crea una energía densa, casi palpable. No es confusión, es resistencia. Y toda resistencia señala exactamente el lugar donde se oculta la verdad que más teme enfrentar. Pero esto apenas es el comienzo, porque cuando el inconsciente empieza a fallar, ya no hay marcha atrás. Cuando la represión ya no alcanza, el inconsciente busca salidas alternativas. No puede sostener eternamente lo que quema por dentro. Entonces, ocurre algo inquietante. Él comienza a aparecer donde no fue llamado, no de forma directa, no evidente, sino envuelto en pretextos, casualidades, coincidencias que no lo son. ¿Por qué surge justo cuando no lo esperabas? ¿Por qué encuentra excusas para estar cerca sin admitir el motivo real? Nada de eso es azar. Es el deseo, encontrando grietas. El segundo signo se manifiesta como una presencia intermitente, casi fantasmagórica. Se acerca y se aleja, avanza y retrocede, como si algo invisible lo jalara en direcciones opuestas. Ese movimiento no es juego emocional, es conflicto interno. Una parte de él busca contacto, la otra castiga ese impulso con retirada. Y tú quedas en medio, sintiendo una cercanía que nunca se completa, una promesa que se insinúa y se niega al mismo tiempo. Hay momentos en los que parece profundamente conectado contigo, atento, casi absorbido por tu energía, y luego, sin explicación, se distancia. Ese contraste desconcierta porque toca una herida antigua, la de no saber si eres deseada o imaginada, pero la verdad es más compleja y más intensa. Él no huye de ti, huye de lo que siente cuando está contigo, porque en tu presencia su estructura interna se debilita. Observa cómo busca validación sin pedirla, cómo reacciona a tus palabras como si escondieran juicios secretos. El amor, reprimido, vuelve hipersensible a quien lo vive. Cada gesto tuyo se amplifica en su mente, cada silencio se interpreta como amenaza. Por eso aparece la ambivalencia. Quiere estar, pero teme exponerse. Desea acercarse, pero no soporta la posibilidad de perder el control emocional. En esta oscilación hay una verdad incómoda. Nadie invierte tanta energía psíquica en lo que no le importa. La indiferencia es simple, ligera, silenciosa. Lo que él siente es pesado, denso, agotador. Requiere vigilancia, constante, autocensura, cálculo. Y todo ese esfuerzo no se sostiene sin una motivación profunda. El inconsciente no desperdicia recursos en objetos vacíos. Quizás has sentido que, cuando se aleja, algo queda suspendido en el aire, como una frase interrumpida. Esa sensación no es proyección tuya, es un lazo que no se corta del todo. Incluso en la distancia, él sigue allí, pensando, recordando, reconstruyendo escenas que jamás ocurrieron. El amor que no se vive se repite en la mente con una intensidad casi cruel. Este segundo signo no busca ser comprendido, sino sentido. Es la danza entre el deseo y el miedo, entre la necesidad y la negación. Y mientras ese movimiento continúe, algo dentro de él seguirá empujando hacia ti, aunque su conciencia insista en mirar hacia otro lado. Pero aún falta ver qué ocurre cuando la represión comienza a resquebrajarse de forma más evidente. Hay un momento en que la represión deja de ser silenciosa y se transforma en síntoma. Ya no basta con aparecer y desaparecer,
Algo empieza a filtrarse de manera involuntaria. El tercer signo surge cuando su lenguaje se traiciona, no por lo que dice de forma explícita, sino por lo que se escapa entre líneas, por las frases que parecen inocentes, pero cargan un peso emocional que no corresponde al contexto. ¿Por qué una simple conversación deja una resonancia tan profunda en él? Empieza a hablarte como si fueras un espejo incómodo. Proyecta dudas, temores, ideas que no te pertenecen, pero que de algún modo te involucran. Es el inconsciente buscando un canal seguro para expresarse sin asumir responsabilidad. Cuando no puede confesar, teoriza. Cuando no puede sentir abiertamente, intelectualiza. Así, el amor se disfraza de opinión, de reflexión, de comentario aparentemente neutro. Tal vez notes que hace preguntas que no espera que respondas. Preguntas que parecen lanzadas al aire, pero que tocan zonas íntimas. El futuro, la pérdida, la lealtad, el abandono. No son curiosidad casual, son exploraciones internas. A través de ti, él tantea el terreno emocional que no se atreve a pisar directamente. Cada pregunta es un ensayo encubierto de cercanía. En este punto aparece una contradicción reveladora. Cuanto más intenta parecer desapegado, más personal se vuelve su discurso. Habla de límites, pero se expone. Habla de control, pero se delata. El amor reprimido no sabe sostener la coherencia por mucho tiempo. La mente consciente intenta ordenar, pero el deseo introduce fisuras, pequeñas incoherencias que delatan la verdad subyacente. Escucha con atención los silencios que siguen a ciertas palabras. Hay frases que él deja caer y luego retira, como si se arrepintiera de haberlas pronunciado. Ese arrepentimiento inmediato es una alarma interna. Algo se acercó demasiado a la superficie, y cuando eso ocurre, el miedo aparece rápido, obligándolo a corregir, a bromear, a cambiar de tema. Pero lo dicho ya vibró en el espacio entre ustedes. Este signo no busca ser reconocido, se da inmediato. Actúa de forma lenta, acumulativa. Cada conversación deja un residuo emocional, una sensación de profundidad inesperada. No es intensidad forzada, es intimidad involuntaria. Él no planea acercarse tanto, simplemente sucede. Y luego paga el precio con distancia, con frialdad momentánea, con una rigidez que intenta borrar lo ocurrido. Si sientes que después de ciertos intercambios algo cambia, que el ambiente se vuelve más denso, más cargado, no es imaginación. Es el inconsciente, habiendo hablado un poco más de lo permitido. Y cuando eso pasa, ya no se trata solo de señales externas, sino de una verdad interna que empieza a presionar con más fuerza. Porque el deseo, cuando encuentra voz, ya no acepta volver al silencio sin consecuencias. El cuarto signo aparece cuando el conflicto interno ya no puede sostenerse sin un costo emocional evidente. Aquí, algo se quiebra. No de forma ruidosa, sino íntima. Él comienza a reaccionar ante la posibilidad de perderte, incluso cuando nunca te ha tenido. Y esa reacción es desproporcionada, casi irracional, porque el solo pensamiento de tu ausencia genera una tensión que no coincide con la historia que dice contarse a sí mismo. Surge entonces una forma silenciosa de celos, no declarados, casi vergonzantes. No te reclama, no confronta, pero observa. Registra movimientos, cambios, presencias ajenas. El amor reprimido no se expresa como posesión abierta, sino como vigilancia inconsciente. No porque quiera controlar, sino porque teme quedarse sin aquello que se convirtió, sin permiso, en su punto de referencia emocional. Hay una tristeza leve que empieza a filtrarse en su conducta. Momentos de introspección súbita, pausas largas, miradas que se pierden sin destino. No es melancolía romántica, es duelo anticipado. Una parte de él ya está llorando algo que aún no ocurrió, pero que siente inevitable si continúa negándose. El inconsciente sabe lo que la conciencia se empeña en rechazar. Tal vez notes una necesidad creciente de dejar huella, de ser recordado. Comentarios que parecen triviales, gestos pequeños pero cargados de intención.
Es su manera de asegurarse un lugar en tu memoria, incluso si no puede ocupar un lugar explícito en tu vida. El amor que no se declara busca sobrevivir en fragmentos, en impresiones, en rastros emocionales difíciles de borrar. En este punto, el control empieza a fallar con mayor frecuencia. Reacciones emocionales que no encajan, defensas que aparecen tarde, silencios que duran demasiado. Él ya no logra sostener la máscara sin agotarse. Y ese cansancio es revelador. Nadie se agota por algo que no importa. Solo lo esencial desgasta de ese modo. Puede que incluso intente convencerse de que debe alejarse por tu bien, por su estabilidad, por razones que suenan nobles pero esconden miedo. El autoengaño se vuelve sofisticado cuando el deseo amenaza con desarmar toda una identidad. Y aún así, incluso en el intento de huida, hay una mirada atrás, una pausa, una duda que lo traiciona. Este cuarto signo no grita, no exige, no se anuncia. Se siente. Es la presión final de una verdad que ya no cabe en el silencio. Algo dentro de él sabe que el tiempo de esconderse se está agotando, y cuando esa certeza se instala, nada vuelve a ser igual, aunque todavía no se diga la última palabra. Ahora todo queda suspendido en un silencio distinto, no porque ya no haya nada más que decir, sino porque lo esencial ya fue tocado. Lo que se reprime, lo que se oculta, lo que se posterga por miedo, nunca desaparece, se transforma en eco, y ese eco, si sabes escucharlo, te revela que el amor no siempre busca ser declarado, sino reconocido. A veces no llega como palabra, sino como síntoma, no como promesa, sino como tensión que insiste. Quizás comprendes ahora que no estabas imaginando nada, que esa sensación persistente, casi inexplicable, era una forma de verdad intentando abrirse paso. El deseo negado deja huellas en quien lo siente y en quien lo percibe. Y cuando dos inconscientes se rozan, algo se despierta, incluso si nadie se atreve a nombrarlo. ¿Cuántas veces llamamos confusión a lo que en realidad es miedo a sentir? No se trata de esperar una confesión ni de forzar un desenlace. Se trata de mirar con otros ojos, de entender que hay amores que se viven hacia adentro, luchando contra estructuras antiguas, defensas heredadas y heridas no resueltas. Y aún así, esos amores dejan marcas profundas, porque lo reprimido no es débil, es persistente. Siempre encuentra la forma de manifestarse. Tal vez la verdadera revelación no sea lo que él siente, sino lo que esto despierta en ti. Porque reconocer estas señales también es mirarte, revisar tus límites, tus deseos, tus silencios. El inconsciente no habla solo de otros, también te interpela a ti. ¿Qué haces con lo que sientes cuando lo reconoces? ¿Lo escondes, lo niegas o te permites escucharlo? Hay una verdad simple y perturbadora que queda flotando. Aquello que no se dice sigue actuando. El amor, oculto, no se evapora, se transforma en energía, en vínculo invisible, en memoria anticipada. Y comprenderlo no te ata, te libera, porque ver con claridad no obliga a quedarte, pero sí te devuelve el poder de elegir desde la conciencia y no desde la duda. Si algo dentro de ti se movió, no lo ignores. Permanece un momento más con esta sensación. Deja un comentario. Comparte esta experiencia con quien también necesite entender lo que no se nombra. Y acompáñanos suscribiéndote a este espacio donde lo oculto encuentra palabras. No es solo un gesto digital, es una forma de seguir explorando juntos aquello que el silencio intenta decir.